Pasen, pasen, bienvenidos. Vayan tomando sus asientos digitales. Yo veo a usted como asistente que está recorriendo los pasillos virtuales de nuestro evento, de nuestro digital ferretero, de nuestro evento de nuestro evento, y ahí ustedes están pues tomando sus asientos virtuales porque están listos para iniciar esta conferencia del Festival Ferretero Digital, arrancando nuestro segundo día de conferencias, uniendo fuerzas en la industria de fijación y sujeción industrial. Este evento que por supuesto está patrocinado por estas marcas que ustedes ven en pantalla, marcas que son de renombre y que también han tenido esta confianza por estar con nosotros en este Festival Ferretero Digital organizado por Expo Nacional Ferretera y Fastener Fair México, evento organizado por RX, evento de ferretería, construcción, iluminación, pintura, seguridad y fijación industrial. Y quiero invitar a este espacio rápidamente a Francisco López, nuestro Marketing Manager, para que nos platiques. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo va el evento? Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola a todos los que nos están viendo. Pues me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y rápidamente les platico lo que seguramente algunos ya han experimentado. Hoy nuestra plataforma de negocios ha evolucionado no solamente a un tema de conferencias, sino también para ofrecer una plataforma o en una misma plataforma citas de negocio. ¿Esto qué significa? Que ustedes sin costo alguno pueden tener acceso a reuniones a través de videollamadas, así como si fuera a través de Zoom, de Teams, de Skype, es decir, una videollamada con expositores, con marcas, como bien mencionaba Sergio hace un momento, marcas de renombre, marcas líderes en el sector y en la industria, no solo de ferretería, fijación, sino también de la construcción, iluminación, pintura, seguridad industrial, y ustedes con el simple hecho de mandar solicitudes o aceptar solicitudes por parte de expositores, se van a poder reunir cara a cara a través de videollamadas y poder hacer negocio para mantener a estas industrias de una manera dinámica y fuerte, porque al final este tipo de actividades son las que generan los negocios más importantes de la industria, Sergio. Es correcto, Paco, y justo quiero proponerle una dinámica al asistente el día de hoy. A ver qué opinas, Paco. Claro. Que nos platiquen su experiencia. Ustedes ven del lado derecho de su pantalla, donde ustedes nos están viendo en este momento, están viendo ustedes integrada ya la plataforma Slido, donde en automático ustedes van a poder colocar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, pero el día de hoy los quiero invitar a que platiquen su experiencia en las citas de negocio, si es que ya tuvieron citas o si tienen planeado tener citas, porque tenemos todavía hoy y mañana abierta la plataforma, ¿correcto, Paco? Entonces, pues los invitamos a que por ahí nos compartan su punto de vista, su experiencia, cómo les ha ido, o si ustedes marca también, cómo le ha ido con las citas de negocio, y pues queremos escucharlos, conocer su experiencia y saber cuántos negocios ya van realizados hasta este momento. Y si no, como bien ahí ya César acaba de compartir en pantalla, gracias, César. Pueden entrar a slido.com, lo pueden hacer también desde su smartphone y muy fácil, solamente escanean el código QR que también aquí está todo el tiempo apareciendo para que ustedes interactúen desde su teléfono inteligente. Y por supuesto también, además de que nos va usted a compartir toda su experiencia de cómo le ha ido en este evento digital, pues ahí también va a poder interactuar en nuestra próxima conferencia y en la de cierre que tenemos a las 5 de la tarde. Así que, pues muchas gracias a todos los que se van conectando con nosotros, vayan tomando sus asientos digitales y vamos a arrancar, si te parece, Paco, con nuestra sesión del día de hoy. Claro que sí, Sergio, adelante. Solo un último mensaje. Recuerda, adelante, Paco, por las favor. conferencias están grabadas, es decir, las 3 conferencias que tuvimos el día de ayer y las 2, justo estamos ahorita en una de ellas, y la que vamos a tener acabando esta a las 5 de la tarde con nuestra conferencia magistral con Antonio Val, van a estar grabadas, disponibles no solamente en la plataforma, sino también en YouTube para que ustedes puedan acceder sin costo alguno, y si se perdieron, llegaron un poquito tarde o se tienen que ir un poco antes de finalizar la conferencia, ustedes puedan ingresar directamente a un link y puedan ver toda la conferencia o cada una de estas conferencias que hemos tenido para que pueda tener más conocimiento. Pero bueno, Sergio, sin más preámbulo, adelante con nuestro speaker. Claro que sí, Paco, pues sí, sin más preámbulo, presentamos el día de hoy a Juan Carlos Jiménez. Él es ingeniero de aplicaciones con enfoque en ensambles de tornillería.
Juan Carlos es brasileño, graduado en Ingeniería Mecánica en experiencia profesional en el área de la calidad e ingeniería de producto. Actualmente es ingeniero de aplicaciones en ensambles mecánicos con enfoque en tornillería. Y pues justo lo invitamos, bienvenido Juan Carlos Jiménez, a la sesión titulada Relación entre torque y tensión en ensambles de tornillería. Bienvenido Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Al contrario, muchas gracias a ti y gracias también, por supuesto, a todo el equipo de Fastenal que está reunido con nosotros y que están presentes en el Festival Ferretero Digital. Así que, Juan Carlos, adelante con tu presentación, por favor, y a la audiencia la invitamos a que esté pendiente para que haga sus preguntas. Gracias. Muy bien. Entonces, el día de hoy voy a estar platicando un poquito de la relación entre torque y tensión en ensambles de tornillería. Entonces, un poquito de introducción de lo que vamos a hablar y un poquito del tema. Un segundo. Cuando vamos a hablar de ensambles de tornillería, no existe un material o un sujetador que resista perfectamente a todos los ambientes, ¿no? Entonces necesitamos enfocarnos mucho a dónde va ese material, dónde lo voy a ensamblar, ¿no? Sea en la selección del material, sea la forma, el tipo de cabeza, el tipo de recubrimiento que voy a llevar en ese ensamble, todo tengo que considerar para ese ensamble, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito en el torque para ensamblar esa tornillería y vamos a hablar qué efectos trae esos temas, ¿no? También hay que tomarse en cuenta la resistencia de ese material, ¿ok? Vamos a escoger un material para ser ensamblado en madera o ensamblado en plástico, ensamblado en metal, o sea, qué resistencia yo necesito. Va a tener una alta temperatura involucrada ahí en ese ensamble, tengo que considerar también eso. Ok, va a estar expuesto al medio ambiente, una exposición donde puede involucrar corrosión, ok, voy a necesitar involucrar algún tipo de recubrimiento para aumentar la vida útil de ese material, ¿no? Ese mi ensamble va a tener algún tipo de vibración, ok, esa vibración que puede hacer que se me afloje mi ensamble, entonces voy a perder todo el propósito de la tornillería ahí si yo tengo un tema de que se afloja por vibración. Puedo tener fallas por fatiga, puedo tener fallas por fragilización por hidrógeno, todo hay que considerarse al momento de seleccionar el correcto tornillo, la correcta tuerca, sea la correcta arandela, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar no tanto al detalle del tema de los materiales, recubrimientos, y sí de la relación que hay entre el torque al ensamblar ese tornillo y la tensión que yo genero en ese tornillo, ¿no? Entonces, un poquito hablando ahí de la tensión, ¿no? Al momento que yo ensamblo un tornillo, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo de ese ensamble es comprimir. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que estoy ensamblando dos placas con un tornillo y una tuerca. Entonces, cuanto más torque yo le dé, cuanto más apriete ese tornillo, más compresión voy a generar en ese ensamble, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es el tema de esta plática, que es esa relación opuesta a la compresión que va a sufrir el tornillo, es tensión. Entonces, los tornillos están diseñados para sufrir tensión. Yo tengo un rango adecuado de tensión que yo tengo que obtener al momento de ensamblar ese tornillo, ¿no? Yo no me puedo pasar porque eso puede ser contraproducente o yo puedo acabar dañando ese material. Yo tampoco puedo tener un ensamble muy flojo. Si yo no genero suficiente tensión, no voy a estar generando suficiente compresión en las placas y las puedo tener flojas, puedo empezar a tener vibración, puedo tener fallas por fatiga y otras fallas que pueden acabar ocurriendo, ¿no? Entonces, no me conviene ni tener ese ensamble flojo ni tampoco muy apretado, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué hay que considerar y qué hay que ver. Aquí en la figura de la derecha vemos un poquito la distribución de esa carga de tensión y el esfuerzo de compresión que sufren las placas.
Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de la curva esfuerzo-deformación. Bueno, esa curva es súper famosa, esa se aplica para cualquier tipo de material. Claro, la gráfica acaba siendo un poquito diferente, no que la gráfica va a ser así para todos los tipos de material, dependiendo si el material es un poquito más dúctil o si el material es un poquito más frágil, va a cambiar un poquito el formato o la configuración de esa gráfica, ¿no? Pero esta gráfica, ¿qué me dice? ¿Qué yo puedo percibir con esta gráfica, no? Y yo voy a ver que todos los materiales al inicio van a empezar a tener, que yo les empiezo a deformar. Vamos hablando aquí de tornillos, yo empiezo a generar esa tensión en el tornillo. Entonces voy a empezar a generar esa deformación elástica inicialmente. Mientras yo esté dentro de la zona elástica, yo estoy bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir la zona elástica? Un material que se forma elásticamente quiere decir que va a regresar a su forma inicial, a su posición inicial, a su formato inicial. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Cuando yo empiezo a tensionar un tornillo, yo voy a empezar a deformar ese material de cierta forma. Pero esa deformación tiene que ser controlada, tiene que estar siempre dentro de la zona elástica. Al momento que yo voy a ensamblar este tornillo utilizando un torque, sea él controlado o no, yo quiero generar un esfuerzo, quiero generar una tensión. Entonces, ese esfuerzo tiene que estar dentro del rango adecuado de tensión. ¿Okay? Lo ideal es que esté dentro del esfuerzo de diseño. En inglés llamamos ese término de clamp load. ¿Okay? Es el esfuerzo ideal para que ese tornillo esté suficientemente tensionado y yo pueda mantener mi ensamble muy bien apretado. Si yo le sigo dando torque, o no tengo torque, pero si le sigo dando tensión, generando tensión con torque, yo voy a llegar a un punto que voy a llegar al esfuerzo de excedencia. ¿Okay? No quiero llegar a ese esfuerzo de excedencia, pero lo puedo obtener. Cuando yo tengo un ensamble donde yo no controlo ese torque, no controlo la fricción, puedo generar una deformación plástica. ¿Y cuál es el problema de la deformación plástica? Es que la deformación plástica, yo voy a deformar ese tornillo o esa pieza y ya no va a regresar a su condición inicial. Voy a romper las uniones y voy a crear nuevas uniones un poquito más débiles. Entonces, ese material ya no va a tener la misma resistencia. Ese material ya no está bien. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, si yo le sigo dando esfuerzo, si yo le sigo dando esfuerzos, le sigo dando torque que no sea controlado, yo voy a seguir deformando ese material. Hay materiales que se van a deformar mucho, otros no. Materiales muy blandos, materiales de un grado bajo, por ejemplo, yo voy a tener mucha deformación plástica hasta que se rompa. ¿Okay? Esta gráfica se parece mucho más a un material de un grado 2 o un grado 5. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha deformación plástica antes del punto de ruptura. Entonces, ¿qué es el esfuerzo último? El esfuerzo último que vemos ahí en la gráfica es el esfuerzo donde ya no me sube y le sigo dando vueltas a mi torquímetro y ya no va a subir ese esfuerzo, pero lo que va a seguir ocurriendo es que voy a seguir teniendo deformación, el material se va a seguir alongando, ¿okay? Hasta que va a llegar a un punto que se va a tronar, se va a romper, ¿okay? Entonces, otra vez regreso, lo que yo quiero cuando ensamblo un tornillo es llegar a la tensión, al esfuerzo de diseño, o estar dentro de ese rango de tensión, que es dentro de la zona elástica. ¿Okay? Para que yo pueda reutilizar un tornillo, siempre tengo que asegurarme que ese tornillo, la primera, la segunda, la tercera vez, siempre se estuvo deformando en la zona elástica. ¿Okay? Así eso me permite que ese tornillo se reutilice. Aquí voy a poner un video mío, lo hice el día de hoy, hablando un poquito. Ese equipo que tengo ahí en el fondo se llama Skidmore, es una celda de carga. Entonces, ese equipo va a medir esa tensión. ¿Okay? El equipo me ayuda a enseñar la
tensión que está sufriendo ese tornillo por dentro, entre las cuerdas o dentro del cuerpo de ese tornillo, ¿no? Entonces aquí este equipo está en kilonewtons, ¿ok? El torque que yo lo tengo aquí está en newton metro, ¿ok? Entonces vamos a la primera parte de la plática. Yo voy a hacer una demostración de que yo voy a estar aplicando un torque no controlado, es decir, voy a estar apretando ese tornillo hasta que ya no pueda, hasta que ya no aguante, y vamos a ver en cuál tensión ese tornillo llega a su falla. No vamos a llegar hasta su ruptura, pero sí vamos a llegar al momento que se empieza a deformar plásticamente, y esa deformación plástica va a llegar a un punto donde ya no va a aumentar el esfuerzo. El esfuerzo, yo no voy a ver más variación aquí, se va a empezar a ver que empieza a bajar ese esfuerzo. Eso en la curva de esfuerzo de formación es como el esfuerzo último, ¿ok? Entonces ahí ese esfuerzo último ya empieza a bajar el esfuerzo, pero yo voy a seguir girando el tornillo. Entonces cuando apretamos un tornillo, no sé si alguien de ustedes ya se topó con esa situación, que estás apretando un tornillo y de repente empieza a aflojar. Es ese momento, ¿ok? Entonces voy a empezar eso. Muy bien, entonces ese punto que lo vamos a ver en el video, el esfuerzo último, es el punto donde la tensión ahí en el reloj, en el skidmore, ya no vas a ver que sube, pero vas a ver que le sigues dando torque, sigue girando el equipo. ¿Okay? Equipo me ayuda. Okay. Bueno, como les comenté, aquí tengo un tornillo M10, paso 1.5, largo de 50 milímetros. El largo no importa mucho para el tema del torque. Su clase es 8.8, ¿ok? Entonces la tuerca lo mismo, y una arandela plana. Todos nunca fueron utilizados, todos son nuevos, los acabo de sacar de una caja nueva de tornillos. Entonces le voy a estar aplicando el torque. No voy a controlar el torque aquí, solamente voy a ver la tensión. Ya no aumenta. Le sigo dando y ya no aumenta. Yo sigo girando, pero más o menos a los 32 kilonewtons ya paró de aumentar el torque. Aquí lo voy a aproximar para que vean. Okay. Muy bien. Entonces, llegamos al punto que vimos en la curva de esfuerzo de formación. Me regreso aquí al esfuerzo último. ¿Okay? Ese es el punto donde yo ya no voy a tener esfuerzo, sí voy a seguir teniendo deformación. Aquí el tornillo, la clase, el tornillo que estoy utilizando, 8.8, es equivalente a un grado 5. ¿Okay? Es un material que podemos decir que sí se deforma bastante antes de llegar a su ruptura. Voy a tener mucha deformación plástica. ¿Okay? Entonces, un poquito sobre el tema del torque, ¿ok? ¿Qué métodos yo puedo utilizar para ensamblar, ¿no? Estos 4 métodos son los más comunes. El método de torque controlado, sea con un equipo hidráulico, sea con un equipo eléctrico, sea con un equipo manual como el que tengo ahí enseñando en los videos. El equipo método de ángulo o método de ángulo, ¿cómo yo puedo determinar ese ángulo? Más a ratito les voy a enseñar cómo se hace. Tengo piezas con indicador directo, al rato enseño un poquito sobre eso, y la medición de elongación. Entonces, primeramente, antes de regresar al tema de la tensión, ¿qué es torque, no? Torque es la resultante de una fuerza multiplicada por una distancia, teniendo o no algún ángulo involucrado. ¿Okay? Entonces,
torque va a ser para mí una herramienta para generar tensión. ¿Okay? Cuanto más torque doy, más tensión genero, ¿no? Entonces, las dos principales unidades de medidas para demostrar torque, yo ahí en las pláticas estoy usando en Newton metro, pero pudiera ser en libras pies. ¿Okay? A mí me toca muchas veces visitar plantas, ver aplicaciones de algunos ensambles y me doy cuenta que, ¿sabes qué? El tornillo llega a tronar o se llega a deformar cuando operador A, operador B, operador C lo utiliza. Y mucho nos damos cuenta que el operador A, diferente del operador B, utiliza un brazo de palanca diferente, o sea, la distancia que estamos viendo aquí es diferente. ¿Por qué? Porque a veces le pone un tubo al final de la llave y eso va a hacer que el torque aumente muchísimo. ¿Por qué? Porque estás aumentando la distancia. Entonces, a veces con la misma fuerza, pero aumentando mucho el brazo de palanca o esa distancia, vas a generar ahí a veces el doble, el triple del torque. ¿Okay? Entonces es muy importante considerar eso al momento de escoger la llave. Si no vas a tener un torque controlado, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es el equipo que estoy utilizando para ensamblar? ¿No? Entonces, un poquito de procedimiento del torque, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que estoy ensamblando un tornillo y lo voy a ensamblar uno al ladito del otro y siento que el otro lado de la pieza se empieza a pandear. Entonces, ojo, es muy importante seguir ese tipo de procedimiento, ¿no? Existen varios tipos de procedimiento. Este es uno de ellos, donde yo voy a empezar a hacer como un tipo de estrella, ¿no? Primero el número 1, después número 2, después número 3. Voy intercalando y voy yendo al siguiente extremo, ¿no? Entonces, eso es importante mantener porque aquí, como en el ejemplo, tengo como una tapa circular. Y si yo ensamblo el punto número 1, el punto número 5 y después el punto número 9, seguidito uno del otro, pues ¿qué va a pasar? Yo voy a tener demasiada compresión en ese lado y el lado anterior, al momento de ensamblarlo, que yo llegue al punto número 10, yo voy a empezar a generar esa tensión, pero yo voy a tener una tensión opuesta mucho mayor. ¿Okay? Entonces, esa es una de las causas raíces de no ensamblar con una cierta secuencia. ¿Okay? Entonces, es importante entender que al momento que yo ensamblo un tornillo utilizando torque, yo voy a perder mucho de esa mi energía del torque en fricción. Fricción es un tema súper importante que muchas veces las empresas no lo consideran. Es que si yo controlo solamente el torque y no controlo fricción, yo puedo tener problemas. ¿Por qué? Porque mi energía del torque ya está calculada. Si yo voy a una tabla de torque y me dice un cierto torque, ya se está considerando un poco de esa pérdida. Y un poquito para que entiendan que la carga de apriete solamente representa 10%. ¿Ok? Esto es estadística, no que en todos los ensambles va a ser diferente, pero aproximadamente un 45% de mi energía del torque se va a perder debajo de la cabeza, en la fricción abajo de la cabeza. Otros 45% se va a perder entre las cuerdas. Entonces, imagínate si yo no tengo muy bien controlado esa fricción. Entonces, mucho más energía se puede perder o puedo tener cierta variación, ¿no? Entonces, como mi objetivo con mi ensamble, mi objetivo con al torquear un tornillo es generar tensión. Entonces, si esa tensión generada solamente va a ser 10% de la energía que yo le voy a estar aplicando, es súper importante que yo controle esos parámetros, ¿no? Y los parámetros son fricción y torque, ¿ok? Entonces, yendo un poquito adelante, la expresión del torque, que es la expresión del torque, ahí habíamos visto que torque es una fuerza por una distancia, pero también es importantísimo considerar el coeficiente de fricción.
¿ok? Entonces, ¿qué variables, quién va a influenciar en ese coeficiente de fricción? Uno de ellos importantísimo es la lubricación, ¿ok? Este es de los temas más importantes, ¿ok? Mi ensamble lleva o no lubricación. Lo tengo en un bin o no. Ahorita lo voy a platicar en el siguiente video más a detalle y lo voy a demostrar. ¿Cuántas veces lo estoy reutilizando? La carga de torque aplicado, ¿ok? Lo ensamblo por la tuerca o lo ensamblo por el tornillo. ¿Qué tipo de recubrimiento tiene? ¿Por qué? Porque ciertos recubrimientos van a tener diferentes coeficientes de fricción. Las tolerancias de cuerdas, esto es un tema que muchas veces los de diseño no lo consideran. Súper importante considerar, porque si te pasas a la tolerancia, en aplicar un recubrimiento, si te pasas a las tolerancias de cuerda, ya de la tuerca, pues ya vas a tener tanta fricción, tanta interferencia, que en las 2 primeras vueltas ya tu equipo ya va a enseñar que ya llegó el torque, pero ni llegaste a tener contacto. ¿Por qué? Porque es tanta energía del torque, se está perdiendo en fricción, que tu equipo va a decir, ya llegaste al torque, pero al final del día es pura fricción entre cuerdas que estás perdiendo esa energía del torque, ¿no? La herramienta, velocidad de ensamble, el tema de la velocidad de ensamble es súper importante, ¿ok? Lleva o no arandela, ahí en las pruebas yo sí utilizo una arandela. Y la dureza del componente. Lo voy a ensamblar en un plástico, en una madera, en una pieza de acero inoxidable, en una pieza de acero al carbono, ¿es duro o no es? Entonces, todo eso tenemos que considerar, ¿okay? Entonces, aquí voy a poner el seguimiento aquí de ese mi ensamble. Visualmente yo no veo ningún daño en el tornillo, pero si yo empiezo a ensamblar la tuerca, voy a ver que se atora, ya se atoró, ¿ok? Hubo una pequeña deformación entre las cuerdas. No es visualmente perceptible, no la puedo ver visualmente. Si yo no tengo un torque controlado o si yo voy a ensamblar ese tornillo otra vez, no me voy a fijar de esa deformación, pero ya el tornillo está deformado plásticamente. Ya no lo puedo ensamblar, ¿ok? Ya la tuerca... pero si voy a ensamblar con una herramienta neumática como ejemplo, pues sí voy a brincar esta fricción de cuerdas que hay aquí, esta pequeña deformación, y sí voy a poder ensamblar y voy a causar más daños en el tornillo, ¿ok? Entonces vamos a agarrar un tornillo nuevo, una tuerca nueva, y vamos a ensamblar otra vez. Entonces, para llegar al esfuerzo último que vimos, yo necesité aquí, vemos en la hojita azul, yo necesité casi 80 newtons metro para llegar a ese esfuerzo. Entonces, lo voy a poner en ceros otra vez. Y como vimos, es necesario para ensamblar, para tener este tornillo muy bien ensamblado, la tensión necesaria, el clamp load necesario para ese tornillo es aproximadamente 25,000. ¿Okay? Aquí no tenemos exactamente 25,500, algo así, pero aproximadamente 25,000 es lo que yo necesito para tener este tornillo muy bien ensamblado. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ver cuál es el torque necesario en un tornillo nuevo para llegar a los 25,000, ¿ok? Lo tengo en ceros y lo voy a ensamblar. ¿Ok? Lo tengo en 25,000 y necesité aproximadamente 55 más o menos, un poquito menos, unos 53. Esto fue lo que yo necesité. ¿Okay? Si vamos a las tablas de torque, podemos ver que para un tornillo como este ensamblado en seco, las tablas te recomiendan más o menos aproximadamente 50.5. ¿Okay? Entonces no estamos ahí tan fuera para tener que el tornillo esté muy bien ensamblado. Entonces vamos a imaginarnos que en el ensamble se me olvidó algo.
¿sabes qué? No me acuerdo si puse todas las piezas o sabes esa situación de que te encuentras un tornillo o una pieza faltante al final del ensamble, ¿no? Entonces pues lo vamos a tener que quitar. Entonces lo voy a ensamblar, lo solté, quité la tuerca, le ensamblo otra vez, ¿ok? Ensamblé otra vez. Aquí ya sé cuál es el torque necesario, 53 más o menos aproximadamente. Entonces ahora sí me voy por el torquímetro y voy a darle a los 53. Entonces llegué aquí a los 53, pero la tensión que yo tengo en el tornillo bajó muchísimo, ¿ok? Aquí es lo que quiero que piensen, ¿qué pasó con el tornillo para que bajara tanto esa tensión? ¿Ok? ¿Qué hice diferente? ¿Qué pasó diferente para que esa tensión bajara tanto? Este tornillo ya no está bien ensamblado, ¿ok? Vamos a suponer que más una vez se me olvida algo, vamos a hacer otra vez, vamos a desensamblar ese tornillo, o ya en su cliente final se va a tener que desensamblar ese tornillo y ya tenemos muy bien definido el torque de 53 y vamos allá y otra vez bajó un poquito más, ¿ok? Entonces después de la tercera vez podemos decir que ese tornillo ya no está bien ensamblado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? Esto es algo que quiero que piensen que ocurrió diferente para que ese tornillo se soltara, ¿ok? Ok, entonces aquí les presento una tabla de torque. Aquí en la tabla podemos ver el minimum intensive, que es el esfuerzo último de ruptura, el minimum proof, que sería la zona donde yo ya empiezo a deformar plásticamente ese material. Eso para un tornillo 8.8 M10. Entonces, estas tablas están disponibles en internet, están disponibles en nuestra página fastener.com, ahí todos tienen acceso a esas páginas. Entonces, ahí podemos ver. Entonces, para llegar al esfuerzo de diseño, a la tensión ideal, yo tengo que llegar al clamp load. Por eso en el video lo comento que eran 25,000 aproximadamente. Ahí dice 25,230. Pero yo llegué en el Skidmore a la compresión de 25,000. ¿Okay? Entonces, a la primera vez yo necesité un torque de 53 Newton metro para llegar a esa tensión. Si ustedes ven aquí en la tabla, el torque en seco, dry en seco sería de 50.5, ¿ok? Entonces, vimos que estamos cerca del torque. Entonces, generé, por eso decimos que es un rango de tensión. Aunque yo utilice un torque de 53 con un tornillo en seco, yo voy a generar quizá 25,800, 25,700. Estoy dentro de ese rango de tensión. Lo que yo no puedo es pasarme de los 33,640. En la primera vez que yo ensamblé, si ustedes vieron, yo llegué más o menos a los 35 y después llegó a bajar. ¿Ok? Entonces, ese tornillo yo lo deformé plásticamente, el primer tornillo que vimos que se atoró, ¿no? Entonces, ahí vimos que ese tornillo, al momento que yo lo quité y lo puse otra vez, lo quité y lo puse otra vez, yo fui perdiendo tensión en ese tornillo, ¿ok? Entonces, vamos a suponer una línea de producción donde yo tengo ya mi torque muy bien establecido y tengo ese tornillo platinado, ¿no? El tornillo platinado, al momento que yo le aplico ese recubrimiento y después le pongo, el más común es en zinc, le aplico el zinc arriba, después le aplico algún cromato, sea cromato transparente como ese del ejemplo, un cromato amarillo que sería el tropicalizado. Entonces yo voy a tener estas formas, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que el torque aquí en estas tablas es de 50.5 para un platinado en seco, yo ya tengo entendido que voy a perder de mi energía del torque en fricción una cantidad. Por eso se considera que voy a necesitar 50.5. Ya si yo lo quito y lo pongo otra vez, me voy a dar cuenta que yo no generé esa misma tensión y el por qué lo vemos aquí.
que la primera vez que yo tengo contacto entre la tuerca y el tornillo, la energía de la fricción entre las dos cuerdas es mucho menor que en la segunda vez, porque yo voy a deformar ese platinado, voy a deformar ese acabado, y la segunda vez yo voy a tener una superficie de contacto mayor. La tercera vez una superficie de contacto todavía mayor. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿No puedo lubricar o qué hago? ¿Qué hago? Entonces se recomienda un 20 a un 25% de que si yo voy a reutilizar ese tornillo, de yo incrementar el torque. Pero ojo, si tú no sabes si tu cliente, si tu proveedor ya quitó y puso ese tornillo varias veces, tú no tienes una historia por detrás de ese tornillo, pues ahí te queda muy difícil reutilizar ese tornillo, porque no vas a saber cuánto torque aplicarle, ¿ok? Entonces, aquí más una plática donde yo voy a hacer una prueba un poquito diferente con ese tornillo y a ver qué pasa. Vimos que a la primera vez que yo ensamblé el tornillo nuevo con el torque que determinamos mediante pruebas, que era de aproximadamente 53, yo pude llegar a los 25 kilonewtons que yo necesitaba. Llegué a la tensión necesaria que ese tornillo necesita para estar bien ensamblado, ¿okay? Ahora vamos a hacer una prueba un poquito diferente. Aquí yo lo ensamblé la segunda vez y bajó a aproximadamente 15. Ahora voy a quitar ese tornillo. Voy a quitar. Lo voy a dejar aquí aparte, donde ustedes lo puedan ver. Estoy en mi línea de producción, pues cambia de operario, agarro el tornillo y lo voy a ensamblar, el mismo tornillo, ¿no? Mi cliente final lo ensambla, pone la tuerca, la arandela, el mismo tornillo, ¿no? Vimos que al momento de ensamblar una o dos veces ese tornillo, ¿qué pasaba? La tensión disminuía, ¿okay? Entonces voy a ensamblar ese tornillo, el mismo torque como siempre, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué aumentó? Aumentó muchísimo la tensión. Ese tornillo ya empezó a deformarse plásticamente, y este es un problema grave. Pero ¿qué hice diferente? ¿Qué pasó diferente en la tercera vez que lo ensamblé? Fue que lo dejé aquí descansando, que lo dejé aquí por un ratito. No fue. No sé si se dieron cuenta, yo puse guantes, esos guantes estaban sucios, ¿okay? Al momento de tocar ese tornillo con esos guantes, yo de cierta forma lo lubriqué, ¿ok? Al momento que yo lo lubriqué, yo bajé el coeficiente de fricción de ese tornillo, ¿ok? Al momento de bajar el coeficiente de fricción, pues menos energía del torque se va a perder en fricción. Entonces, lo que pasó aquí es de que yo ya me deformé, ya me pasé a la deformación última del tornillo. Este tornillo otra vez se deformó plásticamente y ya no sirve. Entonces, ¿qué puedo hacer para controlar que de vez en cuando yo lo lubrico, de vez en cuando no? Yo no sé cómo están las manos de mi operador, yo no sé cómo está mi línea de producción o las cajitas o los bines donde yo tengo los tornillos, yo no sé si están lubricados, ¿ok? Entonces esa variación es lo que ustedes tienen que controlar, ¿okay? Aquí con un simple tocar el tornillo por algunos segundos, yo causé una deformación enorme en ese tornillo y ese tornillo ya no sirve, ¿okay? Entonces, un poquito para que vean esa diferencia, aquí el ejemplo inicial, que es un tornillo de 10 milímetros, un M10. Si yo necesito generar una fuerza de 25,000 o 25.22 de proof load,
y un coeficiente de fricción de 0.18 aproximadamente, que es para un tornillo en seco, ¿no? Pudiéramos decir que está entre 0.20 y 0.18, lo que es un tornillo seco. Si yo ya lo lubriqué, o sea, tocar las manos, yo bajé ese coeficiente de fricción. Podemos decir que un lubricante puede andar en el coeficiente 0.15, ¿ok? Entonces, nos damos cuenta cómo eso voy a generar una fuerza mucho mayor, ¿ok? Entonces, utilizando el torque de 50.44, primero yo determiné cuál era el torque para ese coeficiente de fricción en seco, para la fuerza que yo ya sé muy bien que necesito, el clamp load que necesito. Entonces, necesito un torque de 50.44, que es lo que viene en las tablas. Pero ya si usamos ese mismo torque, pero con un coeficiente de fricción menor, vemos que la fuerza ya nos pasamos a la cedencia, ¿no? Hay un aumento de aproximadamente 33% más con esa pequeña lubricación que acabo de enseñar en el video. ¿Okay? Entonces, el método de ángulo, que es un método que yo necesito también un equipo como ese, como un Skidmore, porque yo primeramente voy a tener el snug tighting, que es el torque suficiente para mantener las placas o el ensamble que quiero ya bien comprimido, y voy a generar ese torque para que el equipo me enseñe esa tensión. Cuando yo llegue a esa tensión, yo voy a poder medir cuál es el ángulo total de esa deformación de mi equipo. Es decir, en 90 grados llegué a la tensión que necesitaba. Hice varias pruebas y con eso pude determinar. Una vez que tengo el snug tightening, genero un ángulo de 90 grados y puedo llegar al rango de tensión, ¿no? Otro equipo son piezas con indicador. Las de la izquierda son arandelas. Esas deformaciones que tengo en la parte de la superficie de la arandela, esa me permite que con una laina yo puedo determinar si ya sufrió o no suficiente compresión esas onditas, y eso me permite saber o no si ya estoy generando la suficiente compresión y consecuentemente el tornillo sufriendo la suficiente tensión. La pieza ahí del centro es el mismo principio. Al momento que yo genero cierta compresión, se abre y pasa esa goma naranja. Es un indicador que yo ya llegué a la suficiente tensión. Los Smart Bolts son tornillos de alto valor, pero mucho valor agregado. Hemos aplicado ese tipo de tornillos en aplicaciones críticas donde te cuesta carísimo parar un ensamble, parar una línea o parar, un ejemplo, un molino para hacer un cierto mantenimiento. Te das cuenta, si está la cabeza del tornillo en rojo, pues eso es un indicador directo que le tienes que estar reapretando. No son hechos de platinados, entonces no vas a perder esa energía del torque en fricción del platinado. Son hechos de recubrimientos donde el coeficiente de fricción es constante. ¿Okay? Y medición de elongación son equipos que vas a medir qué tanto se deformó ese tornillo, sea como con el metro electroacústico. Ese te va a medir qué tanto se deformó ese tornillo para saber si él sigue dentro de especificación, si el tornillo sigue bien. Y un vernier, dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo de tornillo, puedes percibir esa deformación plástica que ya sufrió ahí el equipo. Muy bien, es poco tiempo para hablar de tantas cosas que podemos hablar en temas de la relación entre torque y tensión, pero creo que pudimos ver muy bien ahí un poquito de lo que tenemos que cuidar. Aquí mi recomendación final es siempre lubriquen los tornillos. Si vas a tener un tornillo platinado o un tornillo en plane, lo ideal es que siempre estén lubricados. ¿Por qué? Porque siempre vas a poder generar la misma tensión con el mismo torque. Es mucho más constante. La primera, la segunda, la tercera vez vas a perder mucho menos energía de tu torque en fricción. Muchas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros
el día de hoy. Tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia. Si nos permites, vamos a dar paso a algunas preguntas que hay por acá a través de Slido. Gracias por participar con nosotros. Te pregunta Marco Antonio López, ¿el esfuerzo de torque es mayor en cuerda fina contra estándar o cuál cede primero? Te pregunta. Pues mira, el esfuerzo de torque es un método para generar tensión, ¿no? No hay tanta variación en el torque de acuerdo a la cuerda fina o cuerda burda. Lo que sí va a cambiar es el valor del torque, ¿no? No lo tengo así de memoria decirte, sabes que un cuerda estándar, el torque es un poquito mayor que un cuerda fina, pero en las tablas sí vas a ir por el tipo de paso, ¿no? Te escoges el paso, escoges el grado y escoges el diámetro. Con esos tres factores puedes determinar cuál es el torque. Muchas gracias, gracias Marco Antonio por estar conectado con nosotros. Hay otra pregunta por acá interesante. ¿Cuál es el factor de seguridad recomendado para obtener el esfuerzo de diseño contra esfuerzo de cedencia? Cuéntanos, por favor, Juan Carlos. Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Es muy difícil tener una respuesta porque depende mucho del tipo de industria, ¿no? Anteriormente trabajé en la industria automotriz y está muy cerca. Los torques que tratan de generar una tensión mucho más cerca al límite superior que algunos otros tipos de industria, ¿no? El clamp load es un rango adecuado, es un punto en medio ahí entre la cedencia y donde empieza a ser un esfuerzo óptimo. Entonces va a depender mucho de tu aplicación, ¿ok? Muchas gracias a toda la gente que está participando con nosotros. Vamos a la última. ¿Existe un factor o medida de deformación permitida para reutilizar un tornillo industrial? Esa pregunta es buena. No existe una medida porque va a depender mucho del tipo de tornillo, va a depender del grado del tornillo, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a una tabla de torque, pues te va a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el grado de ese tornillo, ¿no? Esa deformación es difícil de medir. Ahí en el final vimos algunos equipos que tú puedes hacer algún tipo de inspección y normalmente con pruebas puedes determinar cuál es la máxima deformación. Nosotros, si por alguna razón son proveedores, son clientes de nosotros, nuestro laboratorio tenemos la capacidad de determinarte cuál sería esa máxima deformación para ese tornillo mediante a pruebas, ¿no? Hacer estudios. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Carlos. Hay una pequeña encuesta que Gaby acaba de lanzar en este momento a través de Slido para que eso nos ayude calificando esta y todas las sesiones, por supuesto, que está usted participando con nosotros. Juan Carlos Jiménez, muchas gracias. Gracias a Fastenal también por estar en este Festival Ferretero Digital. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos la próxima. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa. Gracias, por supuesto, a Fastenal y a todas las marcas que están participando con nosotros. Y usted díganos cómo van las citas. ¿Qué tal les está yendo? Cuéntenos su experiencia, por favor, ahí mismo en slido.com de manera automática. Usted va a poder hacer los comentarios aquí mismo en la plataforma donde usted está circulando por esos pasillos virtuales y se está conectando con la marca con la que usted quiere hacer negocio. Así que, bueno, vamos a una pausa. Vamos con esta sesión ya de clausura. Vamos a cerrar esta sesión. Vamos a arrancar en 10 minutos aproximadamente. Vamos a hacer un pequeño receso y regresamos a la sesión de clausura con Antonio Valls. Usted ya lo conoce muy bien, él es amigo de Expo Nacional Ferretera y vamos a platicar con usted sobre el presente y futuro del sector de la ferretería a nivel global. Así que no se lo pierda a continuación. Nosotros hacemos una pausa. Recuerde calificar esta encuesta que está apareciendo en este momento. Gracias, Gaby, por lanzarla. Y César, vamos a la pausa y regresamos en un momento más.